recursivo, ¿sí? Que se esté llamando a sí mismo, y bueno, veo qué están haciendo por ahí. ¿Entienden? Entonces lo mejor es que si utilicen una computadora ese día que se presten una para poder dar por lo menos el examen, ¿ya? Disculpe, ingeniera, ¿no cree que enviar archivo por archivo se tardaría más? Porque parece que computadoras que tardan mucho en cargar el mercado. No, no es, bueno, en el ¿Le fondo, daría tiempo a crear una U, crear otra vez? no. En realidad quise decir que tú construyes el proyecto. Y en el proyecto acá hiciste las dos preguntas, por decirte, ¿no es cierto? Entonces, me refería al hecho de que tú comprimes y creas este fichero, ¿no? Entonces, como en el examen tenés las preguntas en pantalla, ¿cierto? Tú tienes que subir la respuesta en la pregunta. Entonces, como tenés una sola, podés subirla duplicada, ¿me entiendes? Esta en un archivo y en el otro. Ahora, ¿por qué este no te va a tardar mucho? Porque estos son archivos pequeñitos. Fíjate, son kbytes. No llegan ni a un mega, digamos, ¿no? 1024 megas. Un giga es 1024 megas y un mega es 1024 kbytes. Entonces, esto es algo muy pequeño. El comprimido, mucho peor todavía, ¿no? 50 kbytes, eso no les va a demorar nada. ¿Por qué lo pido así? Porque a veces, por decirte, eran dos preguntas y subiste el archivo en la pregunta 1, ¿no? Y por decirte, era un día muy difícil y no lo he visto. Solo veo la 1, la reviso en la 1 y no veo la otra. Entonces, para evitarnos problemas, lo que tienes que hacer es subirlo en los dos para que se vea bien. ¿Se entiende? Es para evitarnos malinterpretar. Ahora, es cierto de que cuando ustedes graban el fichero, eso queda almacenado y que si luego tienes un reclamo, yo lo puedo revisar. Pero igual eso es tú hablando conmigo. Ya yo no, a veces puede ser que se me haya pasado, ¿no? Que no lo haya visto la respuesta, porque tal vez no está claro, porque es que ustedes no saben las cosas que a veces nos presentan. A veces me dan el examen y hay dos botones que dicen botón 1, botón 2. Y botón 2 no funciona, ¿no? Yo no sé si es la pregunta 2 o qué es lo que querías hacer ahí, ¿no? Pero funciona botón 1. Entonces tengo que andar probando dónde está el algoritmo, o revisando en todo este source dónde está el algoritmo llamado, ¿cierto? Entonces, como no estás tú en el momento en que yo reviso, estoy tratando de ver la forma en que yo no me equivoque, no me salte, y la mejor forma es que a cada pregunta le subas el proyecto. Ahora, la mejor alternativa de repente es hacer así como he hecho yo las prácticas, ¿verdad? Cada pregunta estaba en un proyecto independiente, entonces cada archivo era una respuesta de examen básicamente, ¿ya? Entonces no hay una opción donde te diga suba el examen. ¿Por qué? Porque a veces he visto en un examen 4 botones, ¿no? Y los algoritmos se llaman parecido y no sé cuál es cuál, ¿sí? Es bien complicado, ¿sí? Entonces tampoco puedo ir yo y adivinar cuál es el algoritmo que te funcionó. Entonces tienen que tener cuidado de no llenar de basura, ¿no? De borrar lo que no sea necesario o poner el que sea. Una vez me presentaron uno donde estaba el mismo problema solucionado por método recursivo y por método secuencial, o sea, por modular, ¿sí? Es decir, usando estructuras repetitivas. Entonces, para mala suerte, le di clic en el botón donde estaba la estructura repetitiva, no le di clic en el botón que estaba el algoritmo recursivo. Entonces, ya yo lo vi que no era, entonces le puse mal. Entonces ya estuvo quejándose al final del semestre cuando vio que la nota estaba muy baja, ¿no? Entonces, eso también es importante, que cuando ya las notas se les entregue, de 1 a 2 semanas máximo me tardo, cuando la nota ya la vean, ustedes revisen, ¿no? Que esté conforme a lo que ustedes esperan. Y si no es así, puedes preguntar y se pueden aclarar los casos, ¿ya? Entonces, ingeniera, para la pregunta que usted lanza, tranquilamente lo ponemos en nuestro archivo como comentario, ¿no? 1 y 2, y ya se lo enviamos como en la segunda pregunta, ¿no? Si un caso hacemos la 2, ¿no? Claro, es que la cosa es Ok, que no se pierda el hilo. ¿Cuál es la pregunta 1? ¿Cuál es la pregunta 2? ¿No es ok. cierto? Si yo lo puedo identificar bien, no hay problema, pero si andan todos mezclados, ese es el problema, ¿sí? Entonces, preferible mandar independiente cada pregunta. Algunos construían en el examen en laboratorio para cada pregunta un proyecto independiente.
¿sí? Un proyecto, uno para la pregunta 1 y otro proyecto para la pregunta 2, ¿sí? Con eso ya no había problemas, ¿no? Y bueno, como en el laboratorio estábamos, yo estaba al momento de revisar y la persona también, no había tanto lío porque ahí se esclarecía cualquier duda, ¿sí? Pero ahora que no es así, que yo lo reviso después, el problema es que a veces se equivocan en el enviado también, ya tengan cuidado al enviar lo correcto. Yo te puedo aceptar que no haya visto un algoritmo que has hecho, pero no voy a poderte aceptar de que me digas me equivoqué y le envié otra cosa, ¿no? No es válido eso. Tengan cuidado al entregar el examen, revisen bien que estén entregando lo que es, ¿ya? Ordénense bien, háganse una carpeta y ahí carguen el examen con vectores, con matrices, con cadenas y tipos numéricas, ¿ya? Esos son los 4 tipos de algoritmos que hemos manejado en las prácticas, y de esos 4 tipos son los que vamos a trabajar en el examen. ¿Listo? No hay preguntas teóricas, es directo a código, se pide resolver algún ejercicio, ¿no? Por eso en el práctico se les planteó algunas preguntas, sé que han habido ver alguno muy complicado, alguna pregunta, pero el objetivo de esas preguntas del práctico es que tengan ya luego la agilidad de resolver el examen más rápido, ¿ya? Entonces el tiempo está calculado en función a la pregunta y el grado de dificultad de las preguntas, ¿ya? Máximo, por favor, se tienen que hacer espacio de 1 hora y media, pero el examen oscila entre 1 y 1 hora y media. Dependiendo del grado de dificultad, se puede extender a una media hora más, pero ese es el tiempo que ustedes deben reservar para el examen, ¿ya? Una consulta más, ingeniera. Disculpe, si hay fallos en el sistema y no se puede enviar o pasa algo, ¿hay una opción de poder enviárselo de otra forma? Ya, por eso quería, bueno, creo que con ustedes no hablamos de eso. Ok, vamos a utilizar Zoom para el examen, ¿ya? Ahora, por ejemplo, yo revisando la lista de participantes, algunos ya tienen la venia de poner nombre completo. Entonces, el día del examen ustedes deben poner nombre completo, como una lista, ¿ok? Ponen nombre completo acá, ¿sí? Y a partir de hoy, por favor, también es importante que me hagan el favor de entrar con nombre completo en la lista, y en el chat, sí, en el chat que tienen a la hora de conectarse, ¿ya? Lo importante es que tú pongas, por ejemplo, simplemente buenas noches, ¿no? Un mensaje, bueno, ¿ok? Un mensaje, porque este chat se graba y se va a almacenar con el nombre de la persona que escribió. Entonces es como que mi lista de asistencia por ahora, ¿ya? Entonces a partir de ahora, por favor, siempre entrando ponen buenas noches y alguien te va a responder, le puedes contestar mientras estamos trabajando, ¿sí? Entonces esa es la lista de asistencia. Y el día del examen lo mismo, entran con nombre completo, listo. Y el día del examen sí les voy a pedir a todos, por favor, que pongan una cámara delante, ¿ya? Eso es por temas de que lamentablemente todavía no podemos ir al examen presencial. Yo la verdad tenía esperanza de que se iba a poder, pero no parece que se vaya a poder todavía reclamar, y se solucionó, ¿sí? Porque el archivo queda grabado, pues no, yo lo puedo volver a ver las veces que sea necesario, ¿ya? Cuando ustedes suban el archivo, si aparece el botón enviar, tienen que darle enviar. No solamente es subir, sino también es subir y enviar, los 2 pasos. Si pide, pues háganlo con los 2 pasos, ¿ya? Eso es para evitarnos problemas de que lo subí en borrador y no era otro. Bueno, no sé, hay un montón de razones, ¿ok? ¿Qué más? Ya, nada más, ¿no? Genera, ¿cuánto va a valer cada pregunta? Están ya las ponderaciones, son así, miren, 30 primer parcial, si no me equivoco el segundo es otros 30, ¿sí? Sí, son todos 30, primero, segundo parcial es 30, proyecto es 30, ¿sí? Y los prácticos todos ponderan a 10 puntos, por si acaso, ¿ya? Todos los prácticos. Y bueno, si hay talleres también o hemos hecho alguna actividad evaluativa, todo eso suma los 10 puntos, ¿ya? Todo. Y la asistencia es
es una ayuda, ¿no? O sea, si tienes buena asistencia y estás con promedio cerca de aprobar, pues claro, te ayuda la asistencia, ¿ya? La asistencia a clase. Entonces sobre 30 es cada examen y bueno, las preguntas son distribuidas normalmente mitad y mitad, ¿sí? Aunque ahí en la misma... no sale, sí, no sale. Pero normalmente es mitad y mitad. Son 2 preguntas y ustedes resuelven y ahí va la nota, ¿no? ¿Listo? Ok, entonces ahora sí, vamos a irnos con el avance. Bien, ok. En esta parte nos toca el capítulo 2, análisis algorítmico, ¿no? Bueno, principalmente lo que se va a ver acá, perdón, ahí un segundo, ok. Principalmente lo que vamos a ver acá es una pequeña introducción, algunas reglas que hay que seguir para analizar el algoritmo. ¿Pero qué quiere decir esto? Que ahora nosotros vamos a tomar algoritmos diseñados por alguna otra persona que no somos nosotros y los vamos a analizar. ¿Qué significa? Vamos a determinar la medida de complejidad que tiene el algoritmo. ¿Y qué significa esto? Vamos a tratar de mesurar qué tanto nuestro algoritmo tiende a fallar en la medida en que crece el número de entradas en el tiempo, ¿ya? Normalmente esto se llama análisis asintótico. Quiere decir en qué medida va creciendo en función al número de entradas. Lo ideal que puede pasar con un algoritmo es que cuando el número de entradas crezca, el algoritmo tienda a crecer de manera equilibrada, o es decir, a la par del número de entradas, ¿ya? Por ejemplo, si tú hiciste funcionar tu algoritmo con 5 entradas, 5 elementos de entradas, ¿no? Y tu algoritmo tardó 1 minuto, si vamos por equilibrio lineal, si quieres verlo así, diríamos que para 10 entradas va a tardar 2 minutos, ¿no? Para 15 entradas, 3 minutos. Eso mostraría un equilibrio a la hora de crecer en el algoritmo. Ahora, si tu algoritmo, por ejemplo, para 5 entradas tardaba 1 minuto y luego aumentaste a 10 entradas y resulta que ahora tarda 1 hora, eso es una alarma, pues ha crecido demasiado su tiempo de ejecución, ¿ya? Entonces, normalmente nosotros nos concentramos en analizar el algoritmo de tal manera que podemos determinar la complejidad que éste tiene. Es decir, en qué medida su crecimiento y su respuesta en tiempo son aceptables, ¿no? ¿Qué significa aceptables? Que es un tiempo prudente que yo puedo esperar a que realmente termine de solucionar el problema, ¿ok? Ahora, para lograr analizar el algoritmo, aquí está la clave. Aquí está la clave porque si nosotros sabemos esto, ¿sí? Las reglas para lograr el análisis, lo vamos a poder hacer. Pero si no las conozco, las reglas que necesito utilizar para analizar un algoritmo, no lo voy a poder hacer. ¿Sí? Va a ser algo complicado que prefiero no hacer y no entiendo. O sea, no entiendo por qué, porque no me conozco las reglas. Entonces, en este curso yo les voy a plasmar las reglas básicas para lograr el análisis. Hay algunas adicionales también que se pueden aumentar de acuerdo al tipo de algoritmo, pero de todas maneras acá vamos a hacer un análisis básico, ¿ya? Y con esas reglas también vamos a ir a aprender las reglas de simplificación. Es decir, en el paso 2 nosotros determinamos básicamente lo que llamamos el tiempo de ejecución de un algoritmo. Pero no es un tiempo que nos arroje en segundos, horas o minutos. ¿Listo? Es un tiempo que no tiene unidad de medida. Básicamente está medido en función al número de instrucciones que debe ejecutar el algoritmo, ¿sí? Ahora, estas reglas lo que nos arrojan es lo que se llama el TDN o tiempo de ejecución, si lo vemos así. Ahora, con ese tiempo de ejecución vamos a ir a un paso 3, que es utilizar las reglas de simplificación para determinar la complejidad del algoritmo. Entonces, en el paso 3 recién yo voy a poder decir este algoritmo tiene un crecimiento lineal, ¿sí?
o voy a poder decir este algoritmo tiene un crecimiento exponencial, que ya por el nombre debe decirles, ese debe ser muy grande, ¿no? Entonces, estos dos pasos van muy ligados. El paso 2, voy a analizar el algoritmo utilizando las reglas asintóticas, ¿sí? Que hay que conocerlas. El paso 3, voy a aprender las reglas de simplificación para tomar el resultado que obtuve en el paso 2 y lograr determinar la complejidad del algoritmo, ¿ya? Y básicamente el paso 3 nos sirve para hacer comparaciones, ¿no? Cuando usamos nosotros lo que es la complejidad del algoritmo, podemos comparar qué algoritmo nos va a funcionar mucho mejor en cuanto a tiempos de respuesta, ¿sí? Si alguna vez te ha quedado la curiosidad por qué un algoritmo sí y por qué otro no, acá está la respuesta, ¿no? Si hiciéramos un concurso en que muchas personas se ponen a crear el mismo solución a algún problema, ¿no? Cada concursante va a crear su propio algoritmo, ¿no? Si luego le hacemos el análisis algorítmico y determinamos su complejidad, podemos hacer una comparación y decir este algoritmo es mucho mejor porque su complejidad es de tipo lineal, por ejemplo. O vamos a poder decir, este algoritmo no lo vamos a usar, no vale la pena llevarlo a un lenguaje de programación porque tiene una complejidad exponencial, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto nos da una noción para comparar con qué algoritmo te quedas a la hora de definir cuál es mejor en tiempo de ejecución, ¿ok? Y bueno, para hacer ejercicios vamos a utilizar algunos casos de estudio. Se pueden hacer más, pero he seleccionado 7 casos de estudio. Son 7 casos que nos van a decir 7 tipos o 7 modelos de algoritmos en los cuales vamos a aplicar algunas reglas y les va a ayudar a ustedes a pues analizar otros algoritmos, porque bueno, por comparación van a poderse dar cuenta primero de cómo los van a analizar y segundo, incluso gracias a esta comparación de estos 7 casos vas a poder decir, este algoritmo que es nuevo se parece al tipo o al caso 1, por lo tanto la complejidad debe ser tal, es decir, por inspección tú vas a tener buena noción de la complejidad del algoritmo. Entonces vamos a hacer el ejercicio de ir paso 1, 2 y 3 y cuando hayamos concluido el paso 4, que es el paso más fuerte, en el cual vamos a trabajar más de una clase, ¿ya? Y con el auxiliar también van a estar ahí clase a clase viendo uno que otro caso, ¿ok? Cuando hayamos logrado eso, yo les voy a mostrar unos algoritmos que probablemente ya los conocen, pero nunca se han preguntado por la complejidad, y con solo ver el algoritmo, entenderlo por inspección, ustedes van a poder decir, esta es la complejidad de este algoritmo. Y yo te voy a decir, sí, es verdad, pero luego puedo pedirte en un examen, por ejemplo, demuestre, ¿no es cierto? No es solamente decir, bueno, este es, yo te puedo pedir demuestre en un examen. En la vida real, como los algoritmos son, pues tienen, fíjense, usan estructuras algorítmicas similares, sus variables se comportan parecido, es decir, que por inspección es como en la vida real realmente analizamos los algoritmos, ¿no? Difícilmente hacemos esto y esto así como lo vamos a hacer ahora, por los temas tiempos y por el tema de que es muy acertada normalmente en la definición de la complejidad por inspección, ya cuando es correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hacemos basándonos en algunos elementos teóricos que vamos a ir viendo en el paso 2 y 3. Entonces van a ver ustedes que muchos van a decir, yo lo recuerdo muy bien, hasta en el más complicado, siempre alguien sabía qué tipo era. ¿Por qué? Porque lo hacían por inspección. ¿Y cómo lo hacían? Porque ya habían visto los 7 casos mínimos y podían comparar y decir, este se parece a tal, y tiene esto, y deducían por inspección sin necesidad de hacer el pesado paso 2, y bueno, un poquito más liviano paso 3, ¿ya? Entonces, por ahora, vamos a hacerlo todo formal, uno por uno, paso a paso, y al final, ustedes van a ver que ese aprendizaje va a llevarlos a que ustedes puedan definir la complejidad por simple inspección, por simple análisis o por simple vista, ¿ok? Bueno, entonces este capítulo es muy interesante, voy a empezar por acá, estoy ahorita en la plataforma. Ya hay algunos materiales puestos, ¿sí? que son del anterior semestre. Normalmente yo actualizo los videos
Sí, los videos, ustedes van a ver que a veces cuando entran, aquí le pongo encima la fecha, ¿no? La fecha del video, entonces eso te dice si ese video corresponde a una clase nuestra. A veces vale mucho la pena, ¿sí? Porque por decirte, he hecho videos en algunas clases donde han preguntado cosas tan interesantes y han salido cosas tan interesantes que vale la pena ese video conservarlo. Entonces yo solo lo reemplazo cuando pues pasamos la siguiente clase o ocurre un evento que realmente valga la pena, ¿sí? Volverlo a editar y sacarlo de nuevo, ¿ok? Ahora este amarillito que están viendo en la plataforma, por favor, este es un video externo. La verdad que no me hice nunca el tiempo de hacer, aunque ya lo he pedido, es probable que vayamos a tener luego una versión nuestra. Este video no lo voy a reproducir yo, pero ustedes sí. Una vez que yo hoy dé la parte teórica, que va a llevar pocos minutos, ustedes luego van a revisar este documento. Este es un documento de PowerPoint donde está toda la base teórica, ¿sí? Yo hoy lo voy a ver, pero por favor ustedes luego denle una mirada a esto en la parte teórica. Una vez que hayas visto este documento, que ya te sea familiar TDN, complejidad, a qué se refiere cuando dice lineal, cuadrático, cúbico, todas esas palabras que estoy hablando ya te van a ser familiares. Ahora sí, vienes a este pequeño video, la verdad que es muy útil porque te enseña los casos básicos de análisis algorítmico, pero bien paso a paso. ¿Ya? Lo han hecho con mucha paciencia, entonces es como para que ustedes lo vean fuera de línea, sí o sí. Entonces por favor le dan botón derecho y ejecutar en YouTube, porque acá se ve muy pequeñito, lo ejecutan en YouTube, ahí van a verlo más grande y le dan detener y lo van revisando. Ok, es muy interesante el video, ya tiene los casos básicos y elementales de análisis. Y lo demás lo vamos a ver conmigo. Esto que está acá yo no lo voy a tocar, aunque muchos de estos elementos que se ven en este vídeo los vamos a ir tocando en los 7 casos que acá ya están viendo en la parte derecha, ¿sí? Ahí están los 7 casos de algoritmos que vamos a analizar. Si ustedes miran, vamos a analizar unos algoritmos que les decimos de complejidad constante, otros de complejidad lineal, logarítmico, polinomial, exponencial. Incluso vamos a analizar también algunos algoritmos que son recursivos, o sea, son del tipo recursivo, por si acaso, ¿sí? Y luego, bueno, acá hice más ejercicios con los recursivos porque resulta que acá es donde hay más de una pregunta que hace necesario que hagamos más de una práctica, ¿sí? Entonces hay varios ejemplos de recursivos. Y el último caso, que bueno, análisis de subalgoritmos, es decir, analizamos un algoritmo y también adentro de él un subalgoritmo que es llamado, ¿no? Entonces es el último caso. Ok, entonces ese es el compendio de lo que vamos a ver en la materia, ¿ya? Entonces yo voy a empezar con lo que necesitamos ahorita, es con elementos teóricos. Y ustedes, yo sé que tenemos examen el viernes, entonces damos examen y se hacen un tiempo antes del próximo lunes y le dan una mirada a este documento para repasar y trabajan este video. Este video es como para un bebecito, un niño, ¿ya? Entonces seguro que le van a entender, y una vez que tengan ya apropiado ese conocimiento, ustedes van a encontrar su propia técnica de cómo analizar el algoritmo. Yo lo que voy a hacer es mostrarle las reglas, ¿sí? Y les voy a decir, esto se hace en tal caso, esto se hace en tal caso, les voy a dar una serie de reglas. Y bueno, a medida que vamos haciendo los ejercicios, ustedes van a ir apropiando una técnica propia, probablemente basada un poquito en lo que muestra este video y basado en lo que yo voy a hacer también en los casos de estudio que vamos a ir trabajando. ¿Listo? Entonces tenemos un tema que se va a llevar casi un mes de la materia. Espero que no piensen que es en vano. Si se utiliza esto en la vida real, sobre todo a la hora de tomar la decisión de cuál algoritmo se va a utilizar y se va a implementar en la computadora para resolver determinado problema. ¿Ok? Bueno, yo voy a ir ahora al material de PowerPoint, un segundinho antes de seguir. Hasta ahorita, ¿tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, vamos
vamos entonces con la parte teórica. Ahora están curiosos porque no tienen elementos teóricos y se están preguntando cómo vamos a hacer el famoso análisis algorítmico. Vamos a ver acá. ¿Y eso cómo se hace? Exacto, cómo vamos a hacerlo. Para lograr hacer necesitamos empaparnos de elementos teóricos. Si quiero responderte ahorita sin hablar mucho, se hace contando el número de instrucciones que tiene el algoritmo. Eso se hace. Esa es la palabra real. Por eso algunos dicen, o el auxiliar les va a decir, ¿cuándo es su examen de conteo? Les dice. ¿Sí? Entonces he escuchado que lo dice así. Bueno, en la práctica en realidad es esto. Nosotros damos examen de análisis algorítmico, que significa determinar la complejidad del algoritmo, ¿ya? Y cómo se hace por conteo, ¿sí? Contamos el número de instrucciones que va a ejecutar el algoritmo, ¿sí? Para n entradas. Muy buena la pregunta. Cuando estemos analizando el primero, vamos a recordarnos de esta respuesta, ¿ya? Vamos a recordarnos de la respuesta porque en el fondo eso es lo que estamos haciendo. Contar cuántas instrucciones va a ejecutar el algoritmo para n entradas. Esa es la palabra clave, n entradas, no para 5, no para 8, ¿sí? Sino para n. ¿Y qué es n? Un número muy grande, ¿sí? Porque nuestro análisis se tiene que hacer de manera genérica. Nuestro análisis nos tiene que arrojar la complejidad para un n que sea bastante grande, ¿sí? De tal manera que nos dé buena visión de cuál va a ser su comportamiento del algoritmo, si va a tardar demasiado o si va a tener un tiempo de ejecución aceptable. Si el número de instrucciones que va a ejecutar el algoritmo es un número alcanzable, te puede arrojar un tiempo de ejecución que se puede esperar para que el algoritmo concluya, ¿no?, la solución de un problema. Pero si el tiempo de ejecución tiende a crecer al infinito, de tal manera de que tiende a crecer al infinito cuando el número de entradas crece, ese por ejemplo es un algoritmo que uno no va a querer implementar, porque cuando crezca el número de entradas se va a quedar en el tiempo sin poder solucionar el problema. Hay algoritmos de ese estilo. De repente voy a buscar unos ejemplos y cuando toque se los voy a mostrar. Les voy a decir, por ejemplo, este algoritmo no lo vamos a implementar porque si tú lo implementas no te va a servir, porque para tantas entradas tu algoritmo se cae. Quiere decir, no concluye y por lo tanto, ¿quién va a esperar, no? Si te dicen este algoritmo en un siglo termina de calcular, no lo vas a usar, ¿verdad? ¿Quién va a esperar un siglo? Ni siquiera la vida nos alcanza. Peor ahora con las pandemias que existen, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, siempre en programación nosotros peleamos contra dos cosas, por si acaso. Deben prepararse ustedes para lo siguiente. Cuando a nosotros nos piden solucionar un problema, nos piden para ayer, ¿sí? Esa es la palabra que te vas a acostumbrar a ver. Siempre todo es para ayer, significa que debiste haberlo hecho ayer y no ahorita, por lo tanto es para ya no más, ¿ok? Entonces, como nos piden las cosas rápido, entonces una vez ahí se concentra en solucionar el problema, ¿ok? Y eso a la presión, nosotros somos conscientes de lo que hemos construido y debemos hacer el siguiente paso. Es decir, revisar la eficiencia de nuestro algoritmo. Revisar si el tiempo de respuesta es el óptimo. Es decir, que ahorra el mayor número de instrucciones posible para hacerlo más rápido, ¿ya? ¿Por qué hay que hacer eso? Porque si bien hoy te piden la solución a un problema, por decirte, en una empresa para 100 empleados, ¿ya? Bueno, por algún motivo mañana va a crecer, eso siempre debe proyectarse, va a crecer, y de 100 empleados tal vez estemos hablando más adelante de 1000 empleados. Entonces, si tú construyes un algoritmo y probaste con 100 empleados y tarda, por decirte, 2 horas y el jefe te dijo que está bien, que no hay problema, que en la noche lo dejan y que está listo, ¿ok? Y tú no has hecho una revisión del algoritmo de tal manera de que optimices y digas, no, si crece va a tardar demasiado, si crece tal vez tarde una semana y el jefe no me va a esperar una semana, ¿verdad? Si tú no haces ese proceso de revisión del algoritmo, te van a agarrar en baja, ¿sí? Porque te lo van a pedir en algún momento y no vas a estar listo. Entonces el consejo es siempre, ¿no? Está bien, haz el algoritmo, soluciona el problema hoy, pero luego revisa su tiempo de ejecución, revisa su complejidad, cuida de que cuando el número de entradas crezcan, tu algoritmo siga respondiendo en un tiempo de ejecución aceptable, ¿listo? Entonces esa ya es responsabilidad del diseñador.
Y siempre hay que proyectar, ¿no? Siempre hay que hablar con el usuario y decir, bueno, ¿para cuántas entradas normalmente funciona? ¿No? Son 100 empleados y nunca van a ser más, te puede decir, pero tú tienes que proyectar que probablemente vaya a crecer y ver, ¿no? Revisar de que también las cosas funcionen cuando tienden a crecer. Bueno, ahí está. Vamos a ver un poquito en la introducción hoy. Vamos a ver los conceptos o las reglas para hacer el análisis algorítmico. Vamos a ver un poquito ahí lo que es la anotación asintótica y luego vamos a ver las reglas de simplificación. Los ejemplos todos los vamos a dejar para casos de estudio para las siguientes clases, ¿ya? Entonces, de lo que hoy vamos a hablar, es muy buena idea que ustedes se hagan un resumen de ¿qué? De las reglas para hacer el análisis algorítmico. Esas reglas hay que hacerles un buen resumen para que las vayan memorizando, las vayan apropiando y luego más adelante no se les vea algo complicado. ¿Listo? Algunas palabras claves en este capítulo, pues ¿qué es un algoritmo? Eso creo que ya todo el mundo lo maneja. Pueden ver mi pantalla compartida, ¿verdad? No podemos ver. No hemos visto nada. ¿Por qué no avisan? Yo que estaba explicando esa cosa que Yo estaba ahí. también pensé que estaba explicando. No se ha perdido de mucho. Ahí está. Yo pensé que era una plataforma. No, está bien, sí, no han perdido mucho porque me quedé en esa pantalla que están viendo ahorita. Ahorita ya la ven, ¿verdad? Que como su compañero preguntó, entonces me quedé en esa pantalla. Bueno, pero esto era lo mismo. Vamos a ir viendo una introducción, un poquito de las reglas de análisis algorítmico y luego las reglas de simplificación. Eso lo hacemos pues para lograr analizar, ¿no? Y en el último paso vamos a hacer los 7 casos de estudio, que eso ya lo vamos a hacer en próximas clases, y el auxiliar ahí es donde va a trabajar también mucho con ustedes, ¿ya? Yo voy a hablar con el auxiliar para encargarle sobre todo los más larguitos para que lo hagan paso a paso y puedan hacer varios ejercicios, ¿ya? Porque hay algunos que son muy simples y bueno, creo que eso los pueden aprender con el video que estoy colgando, ¿sí? Pero los que vale la pena son los últimos, justamente, los últimos casos a partir del recursivo, ¿sí? El tipo recursivo y el tipo de y el análisis de subalgoritmos, esos dos son los más larguitos, ¿no? Entonces ahí es donde hay que practicar más, ¿ok? Y los demás están en el vídeo, que como les digo es simplemente conocer las reglas y entender lo que está haciendo. Se va a repetir el proceso en cada algoritmo, es muy parecido. No es como en recursión, ¿no? Que teníamos que idear el algoritmo, armar, esto ya es un mero proceso que está ya definido y yo solamente sigo las reglas y se va a ir armando. Palabras claves, lo que es el algoritmo, ¿no? Secuencia o conjunto de pasos o instrucciones, ya en algún lenguaje sencillo, ya. Lo importante es de que este conjunto de pasos tienen una secuencia ordenada, ¿verdad? Ese es el concepto de lo que es un algoritmo. También tenemos lo que es el lenguaje algorítmico. Bueno, utilizamos en programación 1 el diagrama de flujo, ¿no es cierto? Pero acá los análisis algorítmicos, bueno, también se pueden hacer en el diagrama de flujo, sí, pero normalmente cuando hacemos estos análisis lo hacemos directo en pseudocódigo, ¿ya? En los ejercicios que vamos a solucionar, los algoritmos están planteados en lenguaje C++, porque es el que hemos ocupado en recursiones, por lo tanto nos es más cómodo trabajar en C++. Pero definitivamente también pudieras hacer el análisis algorítmico si te lo doy en pseudocódigo, ¿no? O te lo doy en un diagrama de flujo. A ver, voy a ver si al final podemos hacer un ejemplo, ¿ya? Pero lo normal es que esté ya en algún lenguaje de programación a la hora de trabajar. Ok, pero es por representación, ¿no? Porque normalmente analizamos algoritmos antes de llevarlos a la computadora, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el análisis algorítmico? Es observar el comportamiento del algoritmo y predecir, ¿no? Bueno, esta palabra tal vez no me gusta mucho, pero en la teoría sí le ponen predecir, ¿sí? La cantidad de recursos en tiempo, memoria, CPU que un algoritmo requiere para cualquier número de entradas. Esto se refiere a las n entradas que puede llegar a tener.
Entonces eso es básicamente lo que busca este capítulo, ¿no? Que nosotros aprendamos a analizar el algoritmo de tal manera de que podamos predecir, entre comillas, la cantidad de recursos en tiempo, ¿sí?, que va a requerir ese algoritmo. Nosotros vamos a trabajar con este marcador, tiempo, ¿ya? No porque lo vayamos a hacer en tema segundos o horas, sino por el conteo de número de instrucciones. Cada instrucción, acuérdense, una instrucción es una asignación de variable, una condición, etcétera. Entonces cada instrucción tiene tiempos de CPU que gasta, ¿verdad? Entonces es completamente medible, ¿no? Un algoritmo, cuánto de tiempo de CPU va a requerir, ¿cierto? Entonces normalmente nosotros en análisis algorítmico hacemos el conteo de las instrucciones que va a ejecutar el algoritmo para predecir el tiempo de ejecución que va a tener ese algoritmo y de esa manera determinar su grado de complejidad, ¿ok? Entonces desde ese punto de vista vamos a ver a esta palabra clave, complejidad algorítmica, se denomina a la medida de eficiencia de un programa, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que tratar de tener este concepto así de claro? Porque normalmente asociamos la palabra complejidad con difícil, y esto no tiene que ver con difícil, ya tiene que ver más bien con el grado de eficiencia que tiene un algoritmo. ¿Y qué es el grado de eficiencia? Bueno, si conteamos el número de instrucciones y un algoritmo tiene 5 instrucciones, por darte un número, y otro algoritmo lleva 10 instrucciones, y ambos resuelven el mismo problema, obviamente que yo prefiero el algoritmo que es de 5 instrucciones nada más, no porque bueno, básicamente porque el menor número de instrucciones significa que menor número de instrucciones que va a ejecutar el procesador, y por lo tanto va a ser más rápido. A eso me voy, ¿ya? Entonces no digamos complejidad por difícil, sino por medida de eficiencia, ¿ya? Que es lo que justamente es lo que llegamos a medir finalmente, ¿ok? Bueno, entonces vamos a irnos a ver ahora lo que son, bueno, qué es un algoritmo, secuencia de pasos que soluciona un problema. Esto no lo vamos a cambiar, ¿sí? Pero yo diría, para ser más formal, secuencia ordenada de pasos, ¿no?, que buscan resolver un problema. Básicamente esa es la definición. Y normalmente un algoritmo está definido por 3 elementos fundamentales, ¿no?, que son básicamente la entrada, el proceso y la salida, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver cómo estamos en programa 1. Si esta es la definición de un algoritmo y estamos diciendo que, bueno, en este caso, fíjate, el algoritmo está dado por esta flecha, ¿ya? Esta flecha completa. Sé que se ve como 2 cosas, pero imagínense que esta es una sola cosa. Es el famoso proceso, ¿ya? Por acá, supongamos que tenemos la famosa entrada. Vamos a marcar, ¿sí? Entrada. Y por acá tengo la salida. ¿Sí? Y por acá, bueno, tengo lo que es el proceso. Yo voy a preguntarles a ustedes, ¿en qué orden tú armas el algoritmo? Si sabes que el algoritmo tiene entrada, proceso y salida, ¿en qué orden tú armas tu algoritmo o diseñas tu algoritmo? ¿Qué es lo primero que armas? ¿La entrada, el proceso o la salida? ¿Dónde empiezas? En el proceso. El proceso. Yo también estoy de acuerdo. ¿Saben que en los libros siempre dicen entrada, proceso y salida? Y uno dice algo entra para que algo sea el proceso y luego salga la salida. Entonces todo el mundo dice 1, 2 y 3. Y sin embargo digo, pero ¿por qué ponen así? Si yo lo que tengo que hacer primero es analizar el problema para definir qué es lo que quieren que yo resuelva, ¿no es cierto? Y luego enfocarme cómo lo voy a solucionar. Aquí yo estoy en un proceso de pensar, ¿sí? En realidad estoy pensando qué es lo que ellos quieren, y en función a lo que ellos quieren que solucione, voy a determinar cómo lo voy a hacer. Cuando yo ya tenga un plan que me diga con qué herramientas lo voy a solucionar, recién puedo decir, ahora pues voy a irme al siguiente paso, que es
definir qué necesito que entre al algoritmo, es decir, el segundo paso es definir las entradas, qué datos de entrada necesito, y con estos datos de entrada vuelvo al proceso, termino de armar el plan de solución, ¿no? O el diagrama de flujo o el pseudocódigo, y luego me voy a la salida, ¿no? La salida ya sería el tercer paso, que es donde yo ya digo nuestros resultados, ¿sí? Entonces yo también estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Empiezo acá, porque de aquí yo tengo que descubrir qué necesito que entre y también definir qué va a salir para decir que este algoritmo está solucionando el problema, ¿ok? Y esto es un proceso creativo, pues, ¿no? Que va y viene, o puede haber una web, fíjense que vuelve otra vez, ¿no es cierto? Hay varias gráficas que le han hecho a los algoritmos, pero yo les digo, si tú ya hiciste la salida del algoritmo, bueno, se supone que ya está terminado. Sin embargo, un algoritmo no se diseña solamente con este tramo, ¿verdad? Con entrada, proceso y salida. No, un algoritmo una vez diseñado hay que hacerle la famosa prueba o revisión. Y si la prueba o revisión te dice que tu algoritmo no está bien, que no está sacando los resultados esperados, tú tienes que volver atrás a revisar el proceso, ¿cierto? Y en función a esta revisión vas a hacer cambios en la entrada y luego en la salida. Y los cambios que haga deberían ser pues todo en función a la prueba que hiciste una vez que planteaste el algoritmo. Entonces a esta altura ya cada uno tiene más o menos definido cómo hace el análisis de los problemas que hay que resolver. Nomás nosotros nos tenemos que dar cuenta acá que cuando vayamos a analizar un algoritmo vamos a encontrar estos elementos, vamos a encontrar las entradas, el proceso y vas a encontrar la salida. Y aquí realmente uno tiene que decir a cuánto va a ponderar la entrada, a cuánto va a ponderar el proceso, a cuánto va a ponderar la salida. Esas son las preguntas que nos vamos a ir haciendo a medida que avancemos. Ok, entonces normalmente pues estos gráficos, bueno, pueden variar, ¿no? Acá estoy mostrando otra vez otra forma de verlo al algoritmo. En realidad lo más complicado del algoritmo es el proceso, ¿no? Porque acá tú tienes que idearte fórmulas o tienes que definir de qué manera vas a construir la solución al problema. Entonces es la parte más complicada. Y en función a eso, pues pedirás datos de entrada y podrás emitir elementos de salida. Bueno, normalmente en la teoría decíamos las entradas pueden ser cero, ¿no? Puede haber un algoritmo que no requiera ninguna entrada y que trabaje solamente acá, ¿sí? Entonces no puede ser que el algoritmo no tenga entradas. Pero lo que normalmente se observaría como error es que el algoritmo no tenga salida, ¿no? La teoría nos dice que todo algoritmo debe emitir al menos una salida, ¿no? Entonces esas cosas van a ir saltando también en el análisis, ¿ok? Un buen algoritmo pues tiene muchas características que normalmente hay que buscar, pero debe ser pues preciso, finito, debe estar bien definido, las entradas pueden ser 0 o pueden llegar a n, y la salida al menos una, y podrá llegar a ser m también salidas, es decir, tener muchas, ¿ya? Entonces cuando analizamos hay que tener ojo, cuidado también de ver estos detallitos, ¿no? Sobre todo aquí, ¿no? Yo me acuerdo de un examen en que, bueno, se les puso un algoritmo infinito para analizar, ¿sí? Y jamás entendí por qué el 80% de los estudiantes le encontraron un tiempo de ejecución lineal, por decirte. Es decir, que no se dieron cuenta que era infinito, chicos. No se dieron cuenta. Vieron un ciclo for y le pusieron, este ciclo repite 10 veces, por decirte, y por lo tanto es 10. Vieron adentro del ciclo for otra instrucción, vieron un sí condicional, pero había una pregunta metida en el algoritmo que hacía que se vuelva infinito. Una pregunta en un while, por si acaso, un mientras, porque el for normalmente es difícil que caiga en un ciclo infinito, ¿verdad? Pero los mientras, los repetir hasta que, esas estructuras repetitivas pueden caer en un infinito. Entonces, si no te diste cuenta en el análisis y fuiste simplemente a paso 1 calcular, paso 2 sumar, paso 3 aquí está el resultado, no te vas a dar cuenta. O sea que un 20% se dio cuenta que el algoritmo
estaba en su mientras o en su repetir estaba con un mal control de la pregunta, ¿no? Y por lo tanto era infinito. Y solo haber mirado eso, ahí la respuesta era: el algoritmo es de tendencia al infinito. La complejidad de un algoritmo infinito pues no está determinada o por ende debería ser infinito. Entonces el 80% dijo que ese algoritmo era, no se dio cuenta, dijo que era lineal, si no me equivoco, ¿no? Y un 20% con solo haber hecho el análisis mirando se dio cuenta que era infinito y la respuesta la tuvo en 5 minutos. Y no el otro grupo, que tuvieron que calcular un montón de cosas y de repente a la media hora sacar un resultado para el colmo malo, ¿ya? Entonces tengan cuidado cuando analicen los ciclos repetitivos en el algoritmo, porque pueden caer en infinito. Entonces que no vuelva a sucederles eso a ustedes, ¿no? Incluso alguien en la clase, ¿no? Se equivocó al plantearnos este algoritmo. casi les dijo a todos la respuesta, ¿no? Pero en realidad no era que nos habíamos equivocado, sino el algoritmo estaba planteado infinito y la idea era que tú hagas el análisis, es decir, primero leer el algoritmo y decir: este algoritmo, ¿qué quiere hacer? ¿Qué está haciendo? Y no ir a hacer simplemente conteo y conteo y conteo. Es que si haces mero conteo y no notas esos detalles, vas a llegar a un error en el algoritmo o en el análisis algorítmico, ¿ya? Entonces, por eso lo pongo ahí con rojo: tener mucho cuidado, ¿ya? Ok. Entonces, existen un sinnúmero de tipos de algoritmos, ¿ya? Nosotros en este curso vamos a analizar solamente 2 de estos tipos, que son los modulares, los que vieron en programación 1, ¿sí? Cuando tenían entrada, proceso y salida en ese orden, ¿ya? Y los algoritmos recursivos, que lo hemos estado viendo en el mes pasado, ¿sí? Entonces, esos 2 son los tipos que vamos a analizar, ¿ya? Ahora, existen otros tipos, ¿no? Por ejemplo, estos voraces, pero estos voraces son medio parecidos a los recursivos, ¿ya? Son aplicados estos algoritmos voraces, por ejemplo, se hacen mucho en la materia de, déjeme recordar, no es inteligencia artificial, hay otra donde hacen mucha inferencia, no recuerdo, ¿tienen ustedes esa materia? Hay una que está antes de inteligencia artificial, sistemas expertos, si no me equivoco. Ahí tendrían que ver los voraces, ¿sí? O los famosos algoritmos backtrack, ¿sí? Que tienen una parte que son también de tipo recursivos. Estos algoritmos son bien interesantes y difíciles de analizar. Normalmente se analizan por inspección. ¿Y cómo lo haces? Utilizando un poquito la técnica que utilizamos en los análisis recursivos, ¿ya? Entonces son complicados. Miren, les doy un ejemplo. El algoritmo para lo que es el laberinto, ¿sí? El laberinto es de este tipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un algoritmo en el cual vas buscando la salida, ¿no? Entonces tú vas por un camino A, si no es la salida retrocedes un paso atrás, buscas adelante avanzar, si no es solución retrocede otro paso atrás, si no es solución otro paso para atrás. Entonces son algoritmos que van y vienen de un lado a otro buscando una solución a un problema. Esos son los más complicados de analizar y normalmente se analizan por inspección, ¿ya? Pero en este curso, por suerte para ustedes, no vamos a complicarnos, vamos a trabajar con los algoritmos más usados, que son los modulares y los recursivos, ¿ya? Los voraces no los vamos a trabajar, ni los probabilísticos, ni los paralelos, ¿no? Les cuento que aquí yo creo que sí, tendríamos que aumentar ya en el próximo semestre este tipo, los algoritmos paralelos, porque hoy en día nuestros computadores pues ya vienen, ¿no?, con varios cores, entonces ya vienen con la tecnología hiperthreading, ¿sí? Los sistemas operativos los están manejando mejor, los lenguajes de programación también. Entonces también hay una teoría que pues no es idéntica a esta, por cierto, ¿no?, para armar los algoritmos paralelos, ¿no? Es solamente para aprovechar la tecnología hiperthreading, ¿no?, de las computadoras, que no es una teoría nueva, por cierto, ¿no?, pero que la verdad que no estamos practicando mucho estos tipos de algoritmos. Y bueno, en una parte era porque en la facultad no teníamos antes muchos recursos en lo que es tema de computadores modernos, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que al otro semestre ya podemos indagar un poquito sobre este tipo de algoritmos
que se los va a pedir el ingeniero Peinado, les cuento. ¿Sí? El ingeniero Peinado trabaja con esto, con los hilos y todo eso, entonces seguramente con él lo van a ver, ¿ya? Bueno, entonces era un breve repaso de lo que es los tipos de algoritmos. Nosotros nos vamos a concentrar en estos dos tipos y por eso este tema va a ser súper fácil para ustedes, no nos vamos a complicar mucho, ¿ya? Bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Primer paso, ya, saber cuándo debo hacer el análisis algorítmico. O sea, no es algo que lo hace sí o sí, lo hacemos si el propósito es resolver el problema de manera eficiente, ¿ya? Lo vas a hacer tú si tu objetivo es ese, ¿ya? Entonces, no es un relleno esta parte, no es algo que sí o sí debas hacer. De repente no lo haces a veces paso a paso, pero por inspección al menos sí lo haces, porque tú quieres darte una seguridad de que tu algoritmo va a ser eficiente cuando el número de entradas tienda a crecer, ¿ya? Cuando nosotros hacemos el análisis, logramos determinar el grado de complejidad del mismo. Y esto nos va a ayudar a determinar el grado de eficiencia que tiene el algoritmo. Entonces es ahí, esa es la razón por la cual esta parte la hacemos, ¿ya? Número 2, ¿ok? ¿Cuál es la base para analizar algoritmos? ¿Ya? Bueno, ahí está otra vez repitiéndose, conteo del número de instrucciones necesarias para resolver el algoritmo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Por conteo. Esa es la palabra práctica, ¿sí? Hacemos un conteo del número de instrucciones que va a ejecutar el algoritmo, ya tomando en cuenta que el número de entradas es n. Es decir, que no es un número realmente, ya es n, no es 100, no es 200. ¿Y qué es n? Es un número grande, demasiado grande para ponerlo aquí. Esa es la idea que tenemos que tener, ¿ya? Ok, ¿qué más? ¿Qué factores afectan el desempeño de tu algoritmo? Bueno, en análisis algorítmico nosotros no tomamos en cuenta todo esto, por si acaso. Pero también tu algoritmo que tú vas a diseñar está afectado por estos elementos, ¿ya? Eso por favor tenemos que tomar en cuenta. Cuando yo analizo un algoritmo en papel y defino la complejidad, esa medida que he encontrado no es un número, es una medida que he logrado encontrar. No tiene ninguna influencia del hardware ni el software en el cual va a funcionar, ¿sí? Es decir, que es una medida estándar que está hecha para una computadora, para que el algoritmo funcione en una i7 y si funcionara en una quad core o una core 2 duo, o sea, está separada de la influencia del hardware y el software en el que va a funcionar. Está hecho de esa manera. Ahora, cuando tú agarras el algoritmo y lo implementas en la computadora en un lenguaje de programación y tienes el ejecutable y luego lo instalas en una i7 de memoria RAM, no sé, 64 GB con discos sólidos y con no sé qué sistema operativo súper rápido y procesador grande, ¿ok? Lo que estás haciendo es meter el programa en un buen hardware. Por lo tanto, tu algoritmo, si bien en papel te decía que era eficiente, cuando lo lleves a una máquina con un buen hardware, pues te va a ser súper eficiente, o sea, te va a responder muy bien, ¿ya? Ahora, si tu algoritmo en complejidad en papel te ha dicho que es eficiente o te ha retornado algo eficiente y lo llevas, por ejemplo, a una Core 2 Duo, una computadora con menos recursos, fíjense que en complejidad el algoritmo que funciona en la Core 2 Duo o en la i7 es la misma, porque es el mismo algoritmo que yo he medido. Ahora, si yo mido tiempos en reloj de computador, seguramente en la Core 2 va a ser un poquito más lenta que en la i7 con procesador de 3.8 GHz de velocidad, ¿sí? Pero eso es después que lo llevas a un lenguaje de programación y lo pones en una computadora funcional, ¿ya? Entonces, básicamente estos factores afectan al algoritmo, pero cuando ya los implementas. Nuestro análisis nosotros lo estamos haciendo sin tomar en cuenta estos factores. Lo estamos haciendo solamente en papel antes de que venga aquí, ¿ya? Eso hay que tenerlo bastante claro, ¿listo?
Ahora una pregunta, ¿afectará al a la eficiencia de un algoritmo el sistema operativo en el cual está funcionando? ¿Sí o no? Yo les dije que el hardware va a afectar, o sea, si es una i7, pues en tiempo reloj me va a arrojar más rápido que lo que hiciera en una Core 2 Duo, por el tema del procesador, ¿no? Que es menor velocidad en este otro. Pero ahora estoy preguntando, ¿varía también los tiempos reloj si varía el sistema operativo? ¿Sí o no? ¿Será lo mismo ejecutar una aplicación en Windows 10 y ejecutarla en un Windows 7? ¿O hay diferencia? De compatibilidad puede ser. Suponiendo que son compatibles. Suponiendo que son compatibles, me refiero a la eficiencia en ejecución, ¿sí? Claro que sí, ¿sí? Windows 10, bueno, todo software es mejorado, maneja de otra manera, ¿sí? Las aplicaciones, seguramente el tema de la virtualización de memoria la maneja mucho mejor que lo hacía Windows 7, o sea, siempre hay diferencia, ¿ya? Por esa razón, en este punto te está diciendo que un algoritmo se ve afectado en hardware como en software, dependiendo del sistema operativo o del compilador incluso en el cual fue compilado, ¿sí? Les cuento que a veces algún estudiante me dice, yo tengo una i7 de tantos hilos y núcleos y no se nota la diferencia cuando ejecuto mi Pascal, me decía, ¿no? Pero Pascal, bueno, Pascal es un lenguaje de programación ya bastante antiguo y muy probablemente no le han hecho ninguna actualización para las nuevas versiones de sistemas operativos. Por lo tanto, en realidad lo que él estaba ejecutando es un software que no ha venido adaptado para trabajar con hilos o para trabajar con la tecnología hyperthreading, ¿no? Y por lo tanto, como no la conoce, no está compilado en una forma de conocerlo, entonces no lo utiliza. Por más que tenga tu computadora 24 hilos, tal vez solo esté usando uno porque fue compilado a una versión de un hilo, ¿sí? Entonces a eso me refería. Entonces, cuando un software o con un algoritmo, funciona en un computador, se ve afectado por estos dos componentes. Pero nosotros estamos haciendo el análisis de manera aislada, no estamos viendo esto, estamos viéndolo antes, en papel, ¿ok? Bueno, entonces, ustedes van a ir revisando un poquito la parte teórica, pero yo me voy a concentrar ahora en los elementos necesarios para realizar el análisis algorítmico. Son dos cosas, son dos pasos los que yo tengo que hacer para lograr el análisis. ¿Cuál es el primer paso? El famoso conteo, el famoso running time. Básicamente el paso 1 el objetivo es hallar el TDN del algoritmo, el tiempo de ejecución. Tal vez no les gusta escuchar, pero en inglés se llama running time y traducido al español es tiempo de ejecución, y por eso lo confunden mucho con tiempo en mi reloj, o sea, 60 minutos, 30 minutos. No, este es un running time, está aislado de lo que es una medida, segundo, minuto, etcétera. No tiene unidad de medida, ¿ya? Es simplemente tiempo de ejecución, y nos señala el número de instrucciones que el algoritmo está ejecutando. Básicamente yo creo que está mal traducido porque es el número de instrucciones, pero se lo conoce más como running time, ¿ya? Ahora, cuando vamos a analizar el running time, tenemos que tomar en cuenta que se puede hacer el análisis desde 3 puntos de vista diferentes: el caso peor, el caso promedio y el caso mejor. En este curso nosotros normalmente vamos a concentrarnos en lo más importante, que es el análisis del algoritmo en el caso peor, ¿ya? Es decir, vamos a tratar de analizar el algoritmo tratando de que este algoritmo ejecute el mayor número de instrucciones posibles, ¿sí? Es que, mira, tú por ejemplo, si tú has diseñado un algoritmo para calcular una planilla de sueldos, ¿no es cierto? Un dato de entrada importante es que nos digan para cuántos empleados va a ser la planilla de sueldos, ¿verdad? Entonces
Entonces nosotros cuando analizamos el algoritmo en el peor caso nos tenemos que preguntar por la secuencia de instrucciones que va a ejecutar de tal manera que ese número de instrucciones sea el mayor posible. Nos vamos a ir por donde tiene que trabajar más instrucciones el algoritmo. El análisis nos va a enfocar hacia ese camino, ¿ya? Sin embargo, si nuestro objetivo es analizar el comportamiento del algoritmo al ejecutar el menor número de instrucciones, estamos hablando del caso mejor, ¿sí? Entonces, en la vida real, creo que nadie analiza el caso mejor, porque el caso mejor es cuando tú le das a un algoritmo un número de entradas ideal para que él sea rápido a la solución de un problema. Y esto normalmente no haces, ni tú mismo, ¿no es cierto? Que cuando tú pruebas tus algoritmos, tú tratas de mirar tu algoritmo y dices, parece que no va a funcionar cuando yo haga esto, dices, ¿verdad? Entonces tú tratas de que tu algoritmo se pruebe en un caso que te parece que es lo peor que le puede pasar a tu algoritmo para que caiga, ¿cierto? Entonces nosotros aquí vamos a analizar normalmente nuestros algoritmos por el camino en el cual el algoritmo tiene que hacer más y más instrucciones o ejecutar más y más instrucciones. Y todo lo opuesto sería el caso mejor, que yo creo que a nadie le interesa, ¿sí? El caso mejor no me interesa porque normalmente a mi algoritmo le va a pasar el caso peor, ¿no? Normalmente esto es lo que va a pasarle a tu algoritmo, le va a pasar el caso peor, y por lo tanto es lo que debemos analizar para para corregir lo que se pueda y mejorar, ¿no es cierto? La complejidad si es que tiene una demasiado elevada, ¿ya? Ahora el caso promedio, bueno, se puede también medir, yo lo hago por simple fórmula. El promedio se mide sumando lo que te arrojó el caso peor más lo que te arrojó el caso mejor dividido entre el 2. O sea, la forma más fácil de sacar la medida del promedio es sumando caso peor más caso mejor y dividirlo entre 2. Eso saca un promedio. La otra forma, y lo van a ver en un ejercicio resuelto que tengo en la plataforma para que lo revisen, ¿ya? Es mirando el algoritmo y tratando de ejecutarlo, o sea, de hacer que funcione en un número promedio de instrucciones. Yo sé que ahorita cuando les digo hacer que funcione en un número promedio, no me lo comprenden, ¿ya? Tengo más adelante un ejemplo en el cual se los voy a mostrar. Se puede hacer el análisis también en el caso promedio, pero les comento que normalmente no se hace, ¿ya? Y el esfuerzo también no vale la pena, me parece, porque también se puede calcular a través de una operación matemática entre el caso peor y mejor dividido entre el 2, ¿ya? Entonces, en pocas palabras, nosotros el análisis lo vamos a hacer normalmente en el caso peor, y en algunos casos les voy a mostrar el análisis del caso mejor y van a ver que es el aburrido porque sale muy rápido, ese no tiene mayor complicación, ¿ya? Y se los pedimos alguna vez en algún examen. Bueno, casi normalmente no, porque es muy fácil de hacer y casi lo puedes hacer incluso por inspección, ¿ya? Ahora, un error que cometen cuando analizan, ¿no? Es el siguiente. Esto está muy mal, ¿ya? Nunca lo van a hacer. Nunca puedes decir, en el caso mejor, si sabemos que n es el número de entradas. Si hablamos del cálculo de una planilla para 100 empleados, n es 100 por si acaso, ¿ya? A eso se refiere el número de entradas. Entonces tú decir, en el caso mejor, que n sea 0, ¿sí? Y en el caso peor, ¿sí? Que bueno, puedes decir ya n que sea un número tan grande que sea 1.000.000, ¿sí? No puedes decir eso. En el análisis algorítmico no puedes hacer eso. No puedes hacer que el caso mejor sea que n sea 0. O sea, no hay eso, ¿ya? Cuando analizamos el caso mejor, tratamos de que el algoritmo funcione o ejecute el menor número de instrucciones, pero eso no tiene nada que ver con que le digamos que n sea 0 para que sea pues más cortito. No es eso. Esto está mal. Lo estoy diciendo hoy, ¿no es cierto? Bueno, este semestre voy a ver si sucede. Alguien me lo va a hacer así, ¿sí?
cuando se le pida caso mejor y peor, alguien me va a decir así, caso mejor cuando n es igual a 0 y la complejidad es tanto, y caso peor tal, y bueno, no sé por qué en esta parte hay esa confusión, pero ya ahora les estoy explicando que por favor no lo hagan, esto está mal hecho, o sea, no deben hacer nunca ese tipo de lógica, no funciona, no es así, ¿ya? N es n en caso mejor y en caso peor, y en caso mejor n es n grande, tan grande que no lo puedo poner aquí en números, lo pongo con n, ¿ya? En el caso peor también, n es grande, es muy grande, no lo puedo poner en números, lo pongo como n. Eso es lo que hay que entender, ¿listo? Y una vez que hemos medido el t de n, que en el fondo va a parecerse a esto, vamos a anotarlo para que vean a qué se parece, cuando logren calcular se va a parecer a una expresión algebraica en función a n, ¿sí? Ver acá, por ejemplo, vas a decir el t de n de un algoritmo x, vas a decir es igual a vamos a ver, 4n más 1, ahí está. Ese es un ejemplo de un t de n o un tiempo de ejecución. Te va a salir una medida en función a n, ¿sí? En función a n. Entonces, si por ejemplo este fuera el TDN del cálculo de sueldo, de la planilla de sueldos de 100 empleados, tú acá vas a reemplazar n por 100 y vas a decir 4 por 100, 400, más 1, 401. El running time de la cálculo de planilla de sueldos para 100 empleados es 401, vas a decir. Pero eso no me sirve a mí como respuesta. A mí me sirve esto que hemos anotado ahora, ¿sí? Esto, ¿sí? Esto que es como una expresión en función a n. Eso es el running time. Pero a mí no me va a servir que me digas TDN igual a 1000, TDN igual a 1.000.000. No existe. El TDN está en función a n. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengas esa medida del running time, puedes pasar al paso 2, ¿sí? Y el paso 2 básicamente consiste en determinar la complejidad del algoritmo, la magnitud, el grado de eficiencia del algoritmo. Y los grados de eficiencia van a variar de acuerdo pues al análisis que has hecho. O sea, has podido haber hecho un análisis en el caso peor, ¿no? Has podido haber hecho un análisis en el caso promedio, o has podido haber hecho un análisis en el caso mejor, ¿sí? La simbología que representa el caso peor es el big O, ¿sí? Esta O grande, ¿sí? Ese es el símbolo que representa el caso peor, ¿ya? Ahora, el caso promedio lo representamos con este pita, ¿sí? Este símbolo como si fuera la O con su rayita media, ¿ok? Y el caso mejor la representamos con este símbolo que es omega, ¿sí? Entonces tengamos cuidado también cuando vayamos a definir la complejidad. Si analizaste el caso peor, la complejidad tiene que decir O y entre paréntesis qué medida arrojó la complejidad, ¿ya? Y si es el caso promedio va a ser tita, y si es el caso mejor utilizas el símbolo de omega y entre paréntesis va a ir la complejidad que has definido del algoritmo. Ahora, ¿de dónde sale la complejidad? Bueno, el paso 1 fue justamente para eso. Una vez que tú en el paso 1 hayas logrado definir el TDN, es decir, hayas calculado esto de una manera complicada, el siguiente paso va a ser para ti agarrar y definir la complejidad, ¿sí? En este caso, el ejemplo me está diciendo que ha tomado el TDN y en función a eso ha llegado a n, ha llegado a esto. A n. ¿Cómo ha llegado a n? Ahí está la segunda palabra clave. ¿Se acuerdan que en la plataforma decía 1, medir el running time, ¿sí? Las reglas asintóticas para analizar el algoritmo me van a arrojar el running time. Ahí está el paso 1. Y luego, ¿qué decía el tercer elemento? Decía las reglas de simplificación. Hay unas reglas que nosotros vamos a utilizar para simplificar esta expresión que nos ha arrojado el running time. Vamos a simplificar utilizando esas reglas. Si tú te fijas, en este caso simplemente se ha deshecho de esta constante multiplicativa, la anuló a 1, y esta
constante sumativa la anuló a 0 y por eso se quedó con n. Entonces, simplificando el TDN, se quedó con n. Por esa razón aquí pone entre paréntesis simplemente n. Entonces, ahí están los dos pasos que también estaban hablando en la plataforma. El uno decía reglas para el análisis algorítmico, son las reglas asintóticas. 2 decía reglas de simplificación. Eso es para lograr el segundo paso, en el cual ya definitivamente encontramos la complejidad, ¿sí? Entonces, en el examen normalmente te pedimos las dos cosas. Te pedimos uno, el running time, ¿sí? Te pide, o sea, te dice la pregunta, calcule el running time y dice la complejidad del algoritmo. Entonces te pide ambas, ¿no? Entonces tú haces primero paso 1 para responder el primer inciso y luego haces paso 2, que es más fácil, es más cortito porque simplemente simplificas esta expresión para lograr encontrar la complejidad. Y ya tienes hecho el análisis algorítmico. Y alguien ahora se está preguntando, ¿y de qué me sirve esa n, ese o de n, porque se lee o de n? ¿De qué me sirve esa omega de n? ¿Qué me dice a mí? Pues es que nos falta un poco de teoría para poder entender eso. Ahorita lo que he tratado de mostrar es cómo lo hacemos, ¿no? Ahora lo que me falta mostrar es la interpretación, ¿sí? La interpretación de eso que hemos logrado. ¿Qué significa o de n? ¿Cómo lo debemos interpretar nosotros? ¿Ok? Voy a saltar un poquito justamente para mostrar esa interpretación, porque esa pregunta debió estar a continuación. Déjenme buscar la interpretación para que ustedes me lo entiendan. Acá está una interpretación. Sí, se puede utilizar esta gráfica para revelar la interpretación. Ok. ¿Se acuerdan que en el anterior ejercicio me salía O de n, por ejemplo? ¿Sí? O de n, el O en mayúscula y el n entre paréntesis y en minúscula, ¿ya? Ese O de n significa complejidad lineal. Ahí está, significa, ese es el significado. El O de n significa complejidad lineal. ¿Y qué significa complejidad lineal? Significa, miren por favor esta gráfica, qué interesante. Acá, en este eje horizontal, ¿sí?, están las entradas del algoritmo. Aquí dice n, está el número de entradas del algoritmo. Y en este eje vertical está el tiempo o el número de instrucciones que debe ejecutar, ¿sí? Entonces, si entran 5 elementos al algoritmo, yo tendría que ir cruzando. Vamos a intentar ver si me comprenden esto. Miren, yo tendría que ir cruzando 5 para arriba hasta tocar a el punto, ¿cierto? Y luego para 5, ¿cuánto va a demorar este algoritmo? Tendría que ir buscando en el eje vertical, menos de 1000, ¿sí? Menos de 1000. Si me puedo animar la mitad, 500, ¿sí? 500, el TDN va a arrojarme un 500. Entonces, ¿qué te dice la lineal? Te dice que el algoritmo en su crecimiento o en su comportamiento asintótico tiene un comportamiento de orden lineal, ¿sí? Tiene un orden lineal. El orden lineal es el mejor caso de todos. ¿Por qué? Porque el número de entradas, observen por favor, el número de entradas, si tiende a crecer el número de entradas, lo hace bien equitativo del tiempo que va a tardar para esas entradas en ejecutar, o del número de instrucciones que tiene que ejecutar, ¿sí? Miren, hay como un grado equitativo, en forma equitativa de su crecimiento. Crece entrada, crece también lo que es su número de instrucciones, pero uno mira y esto es equitativo completo, ¿ok? Entonces eso es lo que nos significa lineal. Hay otro que no me gusta a mí, cuando me sale me asusto porque significa que tengo que trabajar, ¿no?, en mejorar mi algoritmo, y es este otro, ¿no? Este otro tiene un comportamiento, ahí no le puse el nombre, ¿sí? Su comportamiento es exponencial, ¿sí? Exponencial. Significa, observen este caso, miren, voy a cambiar de color para que lo vean. El exponencial es uno de los peorcitos, porque lamentablemente sucede lo siguiente. Miren, para no ir muy lejos, supongamos que por acá son 8 entradas,
Sí, miren, en 8 entradas se está agarrando en la curva. ¿Cómo se armó esa curva? Con el TDN. El TDN ha hecho armar esta curva, ¿ya? Miren, para unas 8 entraditas, su número de instrucciones no es mucho, ¿sí? Está por ahí. Parece bien todo, ¿no? Pero miren, voy a irme a 11, ¿sí? Para 11 entradas, miren. Miren dónde está cruzando a la curva. ¿Cuánto ha crecido el número de instrucciones? Fatalmente, ¿sí? Para unas 8 entradas no había pues ni 500, ¿no? Ni 500 instrucciones. Pero cuando el número de entradas se hizo 11, que no es muy lejos, miren, más de 2000 instrucciones. Y si tú vas mirando, peor es el caso de un 12. Creo que ya ahí se disparó, ¿sí? Miren, más de 3000 instrucciones. Entonces, a este le llaman exponencial, ¿sí? Normalmente la fórmula que vamos a tener en función a n tiene esta apariencia, un 2 a la n, es de orden exponencial. Entonces este algoritmo es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Este definitivamente no lo vamos a traducir a un lenguaje de programación. Hay que tratar de reemplazarlo por otro que nos arroje un running time mejorado o una complejidad mejorada. ¿Y cuál sería una complejidad mejorada? Bueno, me parece a mí que cualquiera es mejor que esté más abajo. ¿Y cuáles son esos? El cúbico, ¿sí? Cuando es n al cubo, el cuadrático, cuando es n cuadrado, y por supuesto el lineal. Esto solamente es una tabla comparativa, existen más órdenes de complejidad. Entonces, sí hay diferencia enorme, ¿no?, entre el comportamiento lineal que puede tener un algoritmo contra un comportamiento exponencial que pueda tener el algoritmo. Sí hay diferencia, ¿ya? Entonces, la respuesta completa ahora, sé que todavía están curiosos y se están asustando porque no les gustan los números. Bueno, al que no le gusta. Aquí hay una tabla que nos va a ayudar a que esto sea más fácil para nosotros. Vamos a mostrarla la tablita directamente. Quiero pillarla, la tabla, déjenme revisar para saltar más rápido. La tabla de complejidades. Creo que está, qué raro, debería estar acá. Hay una tabla donde están los órdenes de complejidad en orden ascendente, ¿ya? Oh, qué raro, no lo veo. Están en orden ascendente. Entonces, mirando esa tabla, uno dice, este es lineal, este está bien, este está muy alto, este está muy bajo. Sí, esta es. Ok, la cambié la tabla y no la reconocí. Eso es por hacer cambios a última hora. Ok, no la había reconocido. Pero bueno, en esta diapositiva están los órdenes de complejidad más comunes que vamos a nosotros conseguir después de calcular el running time. Ok, y el orden está en orden de cuál es más pequeño, si quieres decir, o mejor, más eficiente, ¿sí? Del más eficiente al menos eficiente. Esa es la forma de ordenación. Ahora, vamos a barrer. El mejor caso es el orden, pues, constante, ¿sí? Este de aquí es del tipo constante, ¿ya? No puedo cambiar de color. Vamos a ver si ahora sí. Sí, ok. Este de acá es el orden constante. Es el mejor caso. ¿Por qué? Porque es el más rápido, ¿ya? Que un algoritmo me arroje orden constante significa que no importa, aunque le ponga 1.000.000 de entradas, ese algoritmo va a trabajar en un tiempo bastante rápido y su eficiencia es bastante aceptable, es la mejor, ¿ya? Difícilmente tenemos este tipo de algoritmos. Normalmente nuestros algoritmos van del orden logarítmico para adelante. El segundo en la tabla es este que está aquí, que es el orden logarítmico. El crecimiento logarítmico es mucho más lento que el lineal que vimos en la tabla anterior, ¿ya? Logarítmico, entonces es mucho mejor. El tercero es el orden lineal que estamos viendo aquí, el ODN, ¿sí? Orden lineal, que es el que vimos justamente en el ejemplo anterior,
es el más equitativo en cuanto a crecimiento, porque a la par que crece la entrada, crece el número de instrucciones. Entonces es el más equitativo y normalmente es muy esperado el lineal, ¿ya? Una combinación de los otros dos, logarítmico, lineal, ¿sí? Tiene esta apariencia, logarítmica lineal, ¿ya? Cuando aparecen vamos a tener por cada uno el caso. En realidad los 7 casos están enfocados en todo esto, ¿ya? Hay otros que se llaman orden polinómico, cuando dice por ejemplo n cuadrado, n cubo, n cuarta, esos son los de orden polinómico, ¿ya? El orden exponencial, el 2 a la n, cuando n está en el exponente, ¿sí? 2 a la n, 3 a la n, 5 a la n, ese es el orden exponencial. Entonces yo agarraría y diría que de aquí para abajo todas son terribles, ¿no? Es mejor que no nos salgan esas, porque hay que reemplazar esos algoritmos por otro más eficiente, ¿sí? Entonces del exponencial para abajo no son deseables, ¿no? Tenemos que ver que lo cambiemos por otro, ¿ok? Entonces el exponencial no es bueno. Hay otro de orden factorial. Miren, de ese hasta ahora no he podido conseguir un ejemplo que podamos trabajarlo de una manera práctica, porque este tipo de algoritmos no los vemos. Normalmente te salen en alguno que otro tipo de algoritmo recursivo, ¿sí? Te puede salir factorial, y en esos que hemos hablado hace un momento, los que son del tipo voraces, o de los que son tipo backtrack también, en esos te salen este tipo de orden factorial o combinatorio, ¿sí? Estos son los más feitos de la lista, ¿ya? Se dice que hay muchos que son de orden exponencial, que son conocidos y que no se los implementan porque sabemos que no nos sirven para solucionar problemas, porque tardan demasiado, su eficiencia es muy baja, ¿ya? Y peor, pues el orden factorial es mucho peor y el orden combinatorio peor todavía. Estos son los más, son conocidos como algoritmos intratables. ¿Qué significa un algoritmo intratable? Que en una computadora, con la tecnología que tenemos hoy en día, no resuelven el problema en un tiempo en el cual tú puedas esperar, ¿sí? Tardan demasiado. Entonces, se supone que cuando ya la tecnología, por ejemplo, de los computadores cuánticos estén en línea, estos algoritmos fácilmente podrían funcionar sin problemas en ese tipo de tecnología. Pero en esto que tenemos ahorita, ni idea, ¿no? Entonces, la verdad es que ni los miramos, decimos, algoritmo intratable, lo tengo que cambiar, a no ser de que tengas un computador cuántico, que todavía creo que eso no es muy común, ¿no? Solamente los grandes, ¿no? Como Google, no sé, son ellos los que trabajan con ese tipo de tecnología. Muy bien, chicos, entonces con esto ya tenemos los elementos teóricos. Preguntas. ¿Están listos para hacer el análisis algorítmico? Yo les pregunto a ustedes. Sí. Ya, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si yo te doy un algoritmo ahorita, ¿puedes hacerlo? A ver, intentemos. Es que mi pregunta es, ¿cuánta teoría necesitan ustedes para hacerlo? Ahorita les he dado todos los elementos teóricos, ¿por qué se hace? ¿Para qué se hace? ¿Qué se busca? Pero la pregunta puntual ahora, pues ustedes tienen que resolver el encontrar, ¿no? La complejidad de y sacaba la lengua para afuera, pero no sabía qué hacer, ¿no? Entonces era muy conocida esa su pose de Albert Einstein. Pero bueno, ahora, ¿cómo van a tener la complejidad del algoritmo? Hay que pensar, ¿qué elementos teóricos ahora voy a ocupar? Hay alguno que otro que todavía no les he mencionado, pero por favor lo revisan en el material de apoyo. Es necesario que lo hagan. Y también está en ese videíto que les he comentado. Entonces, vamos a ver. Vamos a calcular el running time para encontrar la complejidad o el orden de crecimiento o grado de eficiencia de nuestro algoritmo. Eso vamos a hacer ahora. Aquí está la respuesta. Tiempo de ejecución. ¿Cómo lo vamos a lograr? Conteo, decía el auxiliar. Un alumno me decía, hay que contar el número de instrucciones que va a hacer. Ojo, vamos a empezar a ver las famosas reglas que habíamos dicho. A partir de aquí tiene que ir su ayuda a memoria con un apunte donde vas a resumir estas reglas. Esta es la primera. Las instrucciones simples, como leer un dato de entrada, asignar un valor a una variable, o calcular una fórmula, o mostrar un resultado en pantalla, cualquiera de estas instrucciones
son conocidas como instrucciones simples, ¿sí? Y por lo tanto yo les puedo dar una medida simple, en este caso 1, ¿ya? Entonces, fíjense algo muy curioso, yo trato de hacerlo lo más sencillo posible, ¿ya? Aunque yo sé que hay más de una forma de resolver este mismo que ven en pantalla que se ve muy fácil. Fíjense, aquí dice leer variable A, variable B. Ahí está, 2 variables. Entonces alguien va a decir, si lee 2 variables, está haciendo 2 instrucciones y aquí debió poner usted 2, me va a decir, ¿sí? Y yo le voy a responder que también tiene razón. No está mal lo que él está diciendo, está también bien, se acepta, es una forma de hacer. Contar, exactamente son 2, pero yo las constantes, toda constante, el 2 es un número constante, por más que me hubiera salido 500, las constantes en mi análisis algorítmico siempre lo voy a llevar a 1, siempre. ¿Por qué? Porque al final toda constante se vuelve 1, ¿sí? Se vuelve 1. Entonces, por esa razón yo digo, ¿para qué me voy a llenar de números grandes? Y me voy a ir por el método simplificado, que dice esto. Aunque leyera aquí 1000 entradas, yo voy a decir, instrucción leer vale 1, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, está calculando en la fórmula en X y vale 1. Otro diría, a ver, está trayendo el valor de la variable A, una instrucción. Está trayendo el valor de la variable B, 2 instrucciones. Está sumando A con B, 3 instrucciones. La suma se la está asignando a X, 4 instrucciones. Y él pondría 4. Y yo le digo, está bien, está justificado, está bien, no hay problema. Aquí yo lo puse una y va a venir otro estudiante que es un poquito más curioso, de los que van y leen otros libros y que a mí también me gusta porque siempre aprendo más de esa manera. Acá me va a decir cuánto me va a dar este estudiante curioso acá, cuánto me va a medir esta instrucción o esta línea. ¿Cuánto vale esta línea para este alumno rojo? 2, porque dice mostrar A, que es una variable, y X, que es otra variable, ¿sí? Entonces son 2. Ahí está. Y en el último paso, mi algoritmo era tan pequeño que solo tenía 3 líneas, ¿sí? 3 instrucciones principales. ¿Y qué hice yo? Las sumé. 1 más 1 más 1 es 3. El contador de frecuencia. ¿Y qué es eso de tan raro? El contador de frecuencia es el famoso TDN que habíamos mencionado en la teoría. El TDN es el contador de frecuencia, ¿sí? Para mí es 3, pero para el estudiante rojo, ¿cuánto es? Son 2 más 4, 6 más 2 son 8. Ahí está, 8. Ahí está. Su contador de frecuencia es 8 y el mío es 3. Y dirían ustedes, uy, eso está mal. Entonces, ¿quién tiene la razón? Los dos tienen la razón, porque uno ha hecho por el método donde todo se cuenta y yo he hecho por el método simplificado, ¿sí? ¿Por qué los dos tenemos la razón? Porque el paso 2, después de calcular lo que es el famoso TDN, ¿se acuerdan cuál era el segundo paso? Después de calcular el TDN, ¿qué debería hacer en el siguiente paso? ¿Qué está faltando hacer? ¿Cuál era el segundo paso, chicos? Este era lo primero. Y hay un segundo que no está acá porque no corresponde hacerlo todavía, pero quiero hacerles notar que es lo mismo, ¿sí? ¿Alguien se acuerda que era el segundo? El determinar la complejidad del algoritmo. El segundo paso se llama determinar la complejidad del algoritmo, ¿sí? Entonces lo voy a anotar acá porque es como que algo que no corresponde, pero quiero esclarecer. Determinar la complejidad, ¿sí? Y normalmente la complejidad la medimos en un caso, en el caso peor, por ejemplo, que es lo que normalmente hacemos. Nosotros esto lo hemos conocido con el símbolo del O mayúscula o el Big O que en los detectos le dicen, ¿no? Y entre paréntesis tendría que venir la complejidad que encontré en función al TDN. Ahora alguien va a decir, ¿y de dónde sale el TDN? Bueno, ok. He quedado a la mitad porque tuve que haber hecho algo por aquí que se llama el proceso de simplificación. ¿Y qué es la simplificación? Es simplificar el TDN que hemos encontrado acá. Entonces ahí vienen las reglas de simplificación. Y las reglas básicas son 2. Dice, ¿no? Constantes multiplicativas se vuelven 1.
constantes sumativas se vuelven 0. ¿Sí? Ahí están las dos reglas. Eso me está diciendo que esta constante, que es 3, en el O se va a convertir en el fondo en 1, porque el 3 se va a simplificar a 1. ¿Ok? Entonces acá en el fondo ese 3 se va a volver 1, en mi caso. ¿Y qué va a pasar en el caso del señor que estuvo trabajando con el contar todo lo que hay, el que estaba con rojo? Este 8 que estaba acá también se va a simplificar, ¿no es cierto?, a 1, como lo hemos visto acá, ¿sí? El 8 se va a simplificar a 1. Entonces, no importando que yo hubiera hecho el método simplificado o método resumido, o hubieras hecho el método paso a paso, has encontrado la misma complejidad. Ambos son correctos en el proceso de cálculo del TDN, porque ambos te van a llegar de todas maneras al mismo grado de complejidad. No importa si es caso peor, mejor o promedio, de todas formas vas a llegar a lo mismo. Por esa razón son equivalentes. ¿Listo? Entonces ya hemos aprendido lo primero, ¿sí? Ustedes son libres de escoger si van a hacer como el rojo o como el negro, pero yo en los ejemplos, porque necesito trabajarlo rápido, encontrarlo rápido, me voy a olvidar de lo complejo que es medir todas las instrucciones, porque sé que al final se vuelven 1 al simplificar, o 0 si están sumadas, ¿ya? Y voy a hacer todo con 1, así como hemos visto ahí. ¿Ok? Va lo primero. Segunda pregunta. ¿Ya están listos para analizar sus algoritmos? ¿Ya pueden hacer cualquier algoritmo con lo que he explicado ahorita? ¿O qué más les falta? ¿Alguien me puede responder eso? ¿Falta algo? ¿Más ejercicios? Sí, puede haber más ejercicios, pero yo te pregunto, ¿ya estás listo para analizar algoritmos o te falta algo más? Te faltan más reglas, ¿verdad? ¿Y qué te van a decir las otras reglas? Te van a decir, 1, cómo analizar un sí condicional, ¿sí? Te van a decir cómo analizar un sí condicional. Te van a decir cómo analizar un ciclo mientras, cómo analizar un ciclo para. Y si tú te pones a pensar, con esas reglas básicas puedes analizar cualquier algoritmo modular. ¿Por qué? Porque un algoritmo está construido con instrucciones de entrada, salida, asignación de variables, ciclos repetitivos y el sí condicional. Esos son las estructuras algorítmicas principales. Y por lo tanto, tu pregunta ahorita puntual debería ser, ¿cómo voy a analizar el sí condicional? ¿Cómo voy a analizar el mientras? ¿Cómo voy a analizar el para? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer, chicos? Para la siguiente clase, para que no se me duerman hoy, van a agarrar esa hoja de resumen que les he pedido, donde están las reglas, esta es la primera que estamos viendo, y van a continuar con la diapositiva. Y van a sustraer de ahí el proceso de análisis justamente del sí condicional, del ciclo repetitivo, etcétera y etcétera. Pero lo van a sustraer porque estas diapositivas están todavía sacando ejemplos y están explicando, y tú tienes que agarrar e ir sustrayendo de acá, ¿ok? Esto de acá, por si acaso, está explicando, cuando habla de término dominante, se refiere a la simplificación que yo hice, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior yo solamente simplifiqué la constante multiplicativa a 1, la constante sumativa en teoría va a 0, ¿sí? Cuando él habla de término dominante se refiere al proceso de simplificación. En el ejemplo que vimos solamente pudimos ver esta parte, nos falta todavía ver un poquito más, pero ¿qué es lo que necesito para la siguiente clase para que seguirles explicando? Que ustedes revisen por favor el resto de los ejemplos y les quede claro cómo analiza. Ahí están las reglas, regla de instrucción simple, ahí está, 1, ¿sí? Reglas para lo que es, bueno, ahí están varios ejemplos, por favor lo revisan, ¿sí? Otro, el sí condicional. Ojo que cuando analizamos tienes que recordar que qué caso estás analizando. El caso peor, tú analizas por el lado donde el algoritmo ejecuta el mayor número de instrucciones posibles. Y mucho cuidado con el sí condicional aquí, ¿sí? Mucho cuidado. Acuérdense que cuando vimos la regla 1, nunca hablé de caso peor y caso mejor ni caso promedio porque no importaba, el análisis era recto igual. Pero ahora, en el sí condicional,
sí hay diferencia, y la diferencia es enorme si no lo tomas en cuenta. En el sí condicional ya tú tienes que saber qué estás analizando. El caso peor, fíjense que acá está mostrando el O, significa que está mostrando el análisis del caso peor, y también deberíamos mostrarte el análisis del caso mejor, ¿sí? Ahora, ¿qué significa ahora analizar el algoritmo en el caso peor? Ir por el camino del algoritmo en el cual el número de instrucciones es mayor, dice la teoría. Aquí se los está mostrando, jóvenes. Miren esto. Miren acá. Hay una pregunta y te están diciendo que lo analices en el caso peor. Entonces, aquí tú, derivado de la pregunta, o te vas a ir por verdadero o te vas a ir por falso. Y si lo miras desde ahí, y yo te vuelvo a repetir, ¿cuál es el camino del caso peor? ¿El camino de verdad o el camino de falso? ¿Cuál de los dos es el caso peor por el cual yo debo ir en el caso peor? ¿Por uno? Por verdadero, por uno, muy bien. ¿Por qué me voy por uno en el caso peor? Porque hay dos instrucciones. Y en el else o en el false hay una sola instrucción. Por eso ahora, a partir de acá en las reglas, siempre noten que hay diferencia en el caso peor. Sobre todo tengan cuidado con el análisis del rombo o del condicional o la pregunta. Entonces, fíjense en la fórmula para calcular en el caso peor. En el sí condicional dice, debe medir. Miren, esta es una medida de suma de dos cosas. Dos cosas debe sumarse para analizar el sí condicional. Uno, vamos a marcar solamente lo que importa, ok. Uno, vamos, la condición. Ese es el primer elemento, la condición. Segundo elemento, el que pesa más entre el verdadero y el falso. Uno de los dos, no ambos. Por eso aquí dice el max entre el verdadero y el falso. Vamos a ver desde el punto de vista práctico qué significa esto. ¿Qué es lo que en el fondo está sumando? ¿Qué significa este igual? Miren, igual. Voy a ir al algoritmo que está en la pantalla. La pregunta o la condición. ¿Sí? La pregunta o la condición. Vámonos por ahí. Para que se entienda mejor, les voy a cambiar de colores. ¿Ya? Así ustedes van a comprender mucho mejor esto. Déjenme ver esto. La condición la voy a poner con verde y con naranja vamos a poner acá, ¿sí? El verdadero o falso. Ok. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto vale la pregunta del algoritmo que está en pantalla? ¿Cuánto pesa esto? ¿Cómo cuánto pondera? Es una pregunta simple. ¿Cuánto vale esta pregunta simple? Una instrucción. Muy bien, 1. ¿Sí? Es una instrucción, es una comparación simple. Además, por más que hubiera habido 3 comparaciones, para mí sería 1, porque equivale al final 1. Perfecto. Entonces eso significa aquí, cuando yo voy a tratar de encontrar la medida de esta parte del algoritmo, ¿sí? Yo voy a decir, ok, era igual a 1 por la pregunta, más ahora el máximo valor entre quienes. El lado de verdad. El lado de verdad vale 2, ¿verdad? Y el lado de falso vale 1. ¿Y de dónde estoy sacando eso? Su compañero hace un momentito me dijo. Estoy sacando justamente de acá, ¿sí? Acá, ¿sí? A ver. Aquí tenés una línea, 2 líneas, son instrucciones simples. Y esta instrucción simple vale 1 para mí, y esta otra instrucción simple, por más que es un POU, también vale 1 para mí. Por lo tanto, el lado de verdad vale 2, por eso acá puse 2, ¿sí? Acá abajo, ¿ok? Acá está el 2, por esto. Y en el lado de falso tiene una instrucción muy simple, ¿no? Entonces acá tiene simplemente esa instrucción simple, y para mí pondera igual a 1, ¿ok? Y por lo tanto aquí por esto dice max entre 2 y 1. ¿Y a qué es igual esto? Voy a volver, estoy calculando. Esto es igual a 1 más el max entre 2 y 1 es 2. Ahí está. Y 1 más 2 vale 3. Por lo tanto, yo estoy diciendo que el TDN para este algoritmo, que es en el fondo lo que he calculado, es eso, ¿sí?
El TDN es todo eso. Ahí está. 1 más 2 es 3. Y si el TDN es 3 de este pedazo de algoritmo, ya que bueno, decimos pedazo de algoritmo porque no está completo, suponemos que solo hay que analizar esta parte. Si el TDN es 3, mi pregunta para ustedes, ¿cuánto será el O? El O, porque ahorita estamos hablando del caso peor. Miren, el TDN se ha medido en función al caso peor, por eso dice max acá, ¿sí? Mi pregunta, ¿cuánto es el O en este algoritmo? ¿De cuánto le pongo el O? ¿O de cuánto? El 3 simplificado, ¿cuánto se va a volver? 1, ¿no es cierto? Es un constante, el 3 simplificado se vuelve 1. Y simplificado y en términos de palabras, como que interpretamos el O de 1. Complejidad constante. ¿De dónde sacó eso? De la tabla que les he mencionado hace un momento. ¿Sí? De la tabla. Y en la tabla dice que O de 1 se llama complejidad constante. ¿Ok? ¿Por qué es constante? Porque, miren, si lo podemos ver así, aquí en este pedazo de algoritmo no hay n. En ninguna parte habla de un n que sea el número de entradas. No importa el número de entradas en todo caso en este algoritmo. Por lo tanto, no importa n, aunque n valga 1.000.000, este algoritmo solamente, o este pedazo de algoritmo solamente va a ponderar a 3. Y por lo tanto es complejidad constante. ¿Por qué? Porque este algoritmo no está tomando el n como parte de sí para decir que está creciendo en función a n. No crece en función a ningún n como dato de entrada, ¿sí? Esa es la razón. Este fue el análisis en el caso peor. En el caso mejor, ¿cómo variarían la fórmula que está acá como max? ¿Qué pondrían en vez de max en el caso mejor? Ayuda. ¿Qué pondrían en vez de max en el caso mejor? Ingeniera, disculpe, me voy a salir, tengo clase en otra materia. Siga, ya terminamos con esto. En el caso mejor, en vez de max, mínimo, claro. En el caso mejor, a eso me iba. En el caso mejor vas a analizar esto. Te vas a tener que venir por el falso. ¿Por qué? Porque hay una sola instrucción, ¿sí? Entonces, en el caso mejor, la fórmula te va a decir por el min. Y haces el mismo análisis que hemos visto hace un momento. Creo que lo he puesto por acá. Vamos a ver, creo que no lo... no lo puse. Pero bueno, tendríamos que decir que en el caso mejor, acá le pondrías min. ¿Cuál sería el conteo para el caso mejor? 1 por la pregunta, 2 por el falso. Entonces el TDN sería de 2, ¿sí? Y como el TDN es 2, su O sería un O de 1, por lo tanto sería una complejidad constante también. Serían iguales. Pero eso es en este caso. Normalmente no es así. ¿Ok? Entonces con eso, chicos, les he tratado de explicar para que ustedes hagan su ayuda a memoria de las reglas para lograr el análisis algorítmico. ¿Ya? Entonces, por favor, se concentran de la misma forma para lo que es la regla 3, ¿ya? Voy a continuar un poquito a la siguiente pantalla, ¿sí? A los ciclos repetitivos, ¿sí? Lo hacen, por favor. Si no le entienden, no importa. Lo que me interesa es que la siguiente clase tengan su formulario de las reglas para realizar el análisis algorítmico. Van a acabar, por favor, hasta la última regla, y con esas reglas, ahora sí, la siguiente clase yo voy a poder trabajar con ustedes los 7, bueno, voy a empezar a analizar los 7 casos para 7 tipos de análisis de algoritmos que podemos realizar, ¿ya? Entonces, en todos los ejemplos voy a utilizar estas reglas. Y yo que voy a decir, a ver, ¿cuál es la regla para analizar un for? ¿Con qué regla o cómo es la regla para analizar un mientras? ¿Cuál es la regla para analizar un si condicional? En el caso mejor, en el caso peor. Entonces ustedes tienen que tener su formulario cerquita para que pueda ser más fácil para nosotros trabajar, y de esa manera para ustedes les sea más familiar. Porque está fácil que yo venga y les diga, analicemos este si condicional, ponga números, y ustedes después no van a entender de dónde salen esos números ni por qué están saliendo. ¿Listo? Entonces eso es. Por favor, agarran después del examen el día sábado en la tarde, un ratito, se ponen a hacer su formulario, cosa que el lunes podamos trabajar ahora con ejercicios puntuales. ¿Listo?
Bueno, entonces sé que están cansados, pero ya no va a haber más teoría la siguiente clase, ¿ya? Yo creo que con eso hoy podemos concluir. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Esa parte, si no, ¿por qué, o sea, por qué se vuelve 1? ¿Siempre va a ser 1 eso? Sí, ahí por favor, para la siguiente clase, justamente esto es lo que necesito que leas. La respuesta está aquí. Hay unas reglas de simplificación. Se hace con las reglas de simplificación. Las reglas dicen que las constantes multiplicativas todas se vuelven 1, ¿sí? Por más que hubiera sido 1.000.000, ese 1.000.000 se hubiera convertido en 1, porque era constante multiplicativa. Y las constantes sumativas se vuelven 0, ¿sí? Entonces déjenme ubicar un segundo esas reglas para que se las muestre. Está por acá, ¿sí? Acá está eso. Eso lo van a poner como las reglas para el paso 2, ¿sí? Esas son las reglas del paso 2. No se está viendo. ¿Quieren anotar? Es acá está. Una vez que calculas el running time, es decir, que ya tienes el paso 1, pasas al paso 2, que significa utilizar las reglas de simplificación para lograr encontrar la complejidad del algoritmo, ¿sí? Esto que está acá. Y eso se logra utilizando estas reglas, sabiendo qué hacer con las constantes multiplicativas, las constantes sumativas, y el hecho de que cuando tenés, por ejemplo, n cuadrado más n más 2n más 4n, eso es lo que acá te está enseñando a simplificar, ¿sí? No sé si pueden ver toda mi pantalla. No se ve, ingeniero. Ya, entonces ahorita lo comparto todo. ¿Está bien la pregunta? Porque de repente ahí quedó un poquito flojo. Ok, si bien acá está escrito, ¿sí? Hay que interpretar lo que ahí está escrito. Ya, entonces yo solo voy a interpretar en 1 minuto para que no se me duerma. Eso te ayuda a que cuando, por ejemplo, tu TDN está algo así, ¿sí? N cuadrado, el piquito es cuadrado, ¿sí? Más 4n más 5, por decirte, ¿sí? Ese es un ejemplo de un TDN que se calculó, ¿ya? Y de una vez que tuviste el TDN, tenés que simplificar para encontrar el O. Y en las reglas de simplificación dicen, bueno, número 1, fíjese las constantes multiplicativas. Delante de la n, no hay un 1, bueno, este 1 se queda con 1. Dice, las constantes multiplicativas se simplifican a 1, dice la regla. Ahí está. Por eso n cuadrado se queda como n cuadrado. Pero acá tenés 4n. Significa que tenés que simplificar este 4 que está multiplicando a n, se va a simplificar a 1 y por lo tanto eso va a quedar como n. Y acá tenías un 5 que es una constante que se está sumando, pero este se va a simplificar a 0. Entonces si tú lo ves, se ha reducido la expresión solamente respetando las reglas de las constantes a n cuadrado más n. Ya se achicó, ¿sí? Y luego la tercera cosa, porque bueno, siempre es así. La tercera dice, busque el término dominante, es decir, el que más pesa en función a n, porque todo lo que te quede acá va a quedar en función a n, n cuadrado, n cubo, 4n, 4n, bueno, te va a quedar una expresión en función a n. Y la pregunta es, tenés aquí 2, por ejemplo, está fácil. De estos dos, ¿cuál es más grande? ¿Cuál es el dominante entre estos dos? N cuadrado. N cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, esto va a simplificar a n cuadrado. Esas son las reglas de simplificación o el famoso paso 2 que habíamos dicho. Y por lo tanto, este ha quedado simplificado a n cuadrado y cuando tú vayas, dice, bueno, estoy analizando el caso peor, el O va a ser n cuadrado, ¿sí? Ahí está. Estas reglas de simplificación son válidas para el caso peor, para el caso mejor y para el caso promedio. Ojo con esto, el término dominante es el más pesado y es el que se toma incluso cuando analizas el caso mejor, ¿sí? El dominante de la expresión que te quedó. Cuando tú calculaste el TDN, cuando fuiste encontrando esta fórmula, era muy importante que tú sepas si estabas analizando el caso peor, caso mejor o caso promedio. Tenías que tener claro cuál caso para saber cómo llegar aquí. Pero una vez que ya está esta expresión, caso mejor, promedio o peor, tú vas a las reglas de simplificación y son las mismas para los tres casos. Es decir, que no importa el que hayas analizado, te quedas con el término dominante aquí, ¿sí? N cuadrado en este caso.
Entonces, por esa razón, diríamos, pues complejidad cuadrática según la tabla que les he mostrado. De esa tabla tienes que hacerte también el resumen, porque lo más triste que puede pasarte es haber hecho el cálculo y no poder poner la respuesta. La respuesta es complejidad cuadrática, ¿sí? Esa es la respuesta. Todavía haberlo dejado como O de n cuadrado es incompleto, ¿ya? Porque esta es la interpretación de lo que significa n cuadrado. Es una complejidad cuadrática. Y se puede graficar también en las diapositivas que están en la parte teórica. Van a ver cómo están graficados, cómo es la cuadrática, la cúbica, la lineal. Incluso las está comparando. Vimos un pedacito de esa comparación, ¿ya? Eso sería la respuesta. ¿Ok? ¿Está contento? ¿Le entendió? Sí, o sea, claro, yo preguntaba porque en el ejemplo que hicimos del if, vi que cuando avanzó, o sea, el primero era o sea, salía un resultado de 1, y después cuando avanzó apareció un 2 y un 3, entonces por eso yo le pregunté eso, ¿no? Ah, pero esa era constante solamente, ¿no? Solo teníamos constantes, ¿sí? Es que no tenías esta situación. Era un caso raro donde no había nada en función de n. Y lo normal que tienes en la expresión es algo en función de n, ¿ya? Entonces, lo que debe quedar claro ahora es que lo primero que hacemos es analizar el t de n en uno de los 3 casos que hemos mencionado. El t de n normalmente te va a arrojar una expresión en función a n, ¿sí? Rara vez te va a arrojar lo que vimos, 5, 4, 3, es que era muy raro porque no había n. ¿De dónde sale n? La respuesta está justamente cuando analicen el mientras y el para. Si no le entiendes a las diapositivas como está planteado, incluso que en el video lo explica, ya, no se preocupen porque vamos a verlo en términos reales en los ejercicios que vamos a analizar a partir de la siguiente clase. Pero me sirve a mí que ustedes vayan a hacer su resumen e incluso ustedes digan no le entiendo al mientras cómo es, ese día ya cuando yo lo haga ahí va a quedar realmente claro el proceso, ¿ya? Entonces de ese ejemplo que él menciona evidentemente no había n, ¿sí? Estaba todo constante. Lo normal es que esté así y por eso es que aquí habla de término dominante, porque sale una suma de términos de los cuales se va simplificando como he mencionado y acá me quedo con esto. En el otro ejercicio creo que llegó a 3, ¿no es cierto? Era un t de 3, ¿no es cierto? 3. Pero a la hora de simplificar ese 3 se volvió 1. Entonces básicamente ese se volvió de complejidad constante o un O de 1, ¿no? Para nosotros. ¿Ok? Ya Pero tiene. No debería haber sido 0. Ah, no, porque no está sumando. Ahí. A eso se refiere el sumado. Sí, yo sé que hay una confusión ahí, porque incluso alguien la ha tenido, pero te voy a responder de la forma más fácil. Aunque le hubieras puesto 0, hubiera llegado a la complejidad correcta. Pero no existe O de 0, ¿verdad? No existe O de 0. Te hubieras dado cuenta ahí, no hay O de 0, pero sí hay O de 1, ¿no? Es que el 0 no es considerado, ¿sí? El 0 es neutro, entonces no me puedo quedar con un t de 0, porque tampoco es real, ¿verdad? Pero sí O de 1. ¿Cómo sales de la duda? Aquí está clarito. Esto significa sumativo. Esto. El otro está como que multiplicativo, si lo quieres ver así, porque era un solo término, ¿ya? Entonces, por esa razón es O de 1 y quedamos en regla y todo correcto. ¿Listo? Ok, entonces chicos, sé que es harto y sí, el 80% de la teoría ya la hemos visto. Pero ese 20% que falta, necesito que lo armen en su formulario de las reglas de simplificación, ¿sí? Y las tablas donde están los niveles, ¿no? Cuadrática, cúbica, exponencial, esa tablita igual, para que ya se vayan acostumbrando y lo identifiquen de manera más rápida. ¿Listo? Bueno, el viernes tenemos, chicos, examen, no se olviden, ¿sí? No se olviden que es examen el viernes, ¿ya? No se hagan. Ya, entonces el viernes yo voy a estar desde tengo clases hasta las 6:15 es nuestro examen, ¿sí? 6:15 me voy a conectar para que sí o sí arranque en 6:30 en punto, pero 6:15 ustedes
ya tienen que estar ahí registrándose para que vaya viendo la asistencia, ¿ya? Al examen. ¿Listo? Entonces, por favor, nos vemos el día viernes en el examen parcial. Ojalá que les vaya bien y que todos aprueben. ¿Ok? Listo, chicos. Hasta luego. No es difícil, solo tienen que practicar. ¿Ya? Practiquen, por favor. La clave es que te salgan. ¿Cuánto tiempo va a ser? Sí, eso les dije. Es de 1 hora, pero probablemente se extienda a media hora más. Probable. Entonces ustedes háganse un espacio de tiempo de 6:30 a 8 máximo. ¿Sí? Para que no me digan a las 8 tenía otro examen, etcétera. Háganse su tiempo hasta las 8. ¿Listo? Esta unidad que la unidad 2, esta unidad que la unidad 2, no sé. Más difícil que la unidad de... ¿Esto está más difícil que recursiones? No. Está más fácil. Esto es simplemente dominar las reglas. Que dominar las reglas. ¿Sí? Nada más, no te preocupes. Haz tu cuadrito de resumen de las reglas y de ahí recién vamos a hablar de dificultad. ¿Listo? Bueno, ahora sí me despido, chicos. Nos vemos. Esa regla lo saco del video, ¿no? De aquí de la diapositiva y del video. Ojo, el video las tiene también. ¿Sí? Las tiene. Este video las tiene las reglas. ¿Sí? Las tiene. Solo tienes que saberlas atrapar. ¿Sí? Las tiene. También pueden usar el video para armar esas reglas. ¿Ya? Listo, chicos, nos vemos el día viernes, ya, en el examen. Hasta luego, chicos. Pasen buenas noches.